Vamos a pasar entonces a la segunda parte de Jacques Ellul. Decíamos que el fenómeno de la religiosidad es el fenómeno que, a la luz de este pensador, ocupa el eje de su filosofía. Pero además del fenómeno de la religiosidad en la tecnología o en la sociedad tecnológica, en el marco de la sociedad tecnológica, está el hecho o los hechos que él denomina desplazamientos de la sacralidad, es decir, la forma como el fenómeno de la religiosidad o el fenómeno de lo sagrado se ha ido desplazando o se ha ido corriendo, se ha ido moviendo a través de la historia, y especialmente en nuestra era contemporánea. Primero, dice Jacques Ellul, la sacralidad o la religiosidad estaba vinculada especialmente o particularmente a las instituciones religiosas. Durante siglos fueron las instituciones religiosas y los personajes que detentaban el poder en estas instituciones los que se apropiaron de lo sagrado para la vida. Pero piensa Jacques Ellul, el ser humano en sí mismo tiene una especie de aura sagrada, es decir, hay ciertas cosas que para nosotros tienen un valor sobrenatural, aún en nosotros mismos o aún desde nosotros mismos. Esa sacralidad, así sea un simple fetiche por el osito de peluche que la persona le regalan, ¿no?, cuando es un niño, y que tiene durante toda su vida y que consiente y que quiere y que cree, ¿no?, que sin ese osito de peluche, ¿no?, la persona como que su niñez no hubiese sido lo mismo. Cuando las personas consideramos justamente eso, cuando vemos que los objetos adquieren justamente eso. Claro, un objeto no es sagrado solo por el significado que tiene para la persona. Un objeto es sagrado no solo como algo que se cree que es sobrenatural, ¿sí? Ya vimos que hay una diferencia entre lo sobrenatural y lo sobreorgánico. Que lo sobreorgánico tiene que ver con una superación de sí mismo, de sus propias facultades, con una exaltación o sublimación de sus propias facultades, con un mejoramiento de la vida individual, de la vida propia. Y que lo sobrenatural tiene que ver con aquello que de alguna manera contraría el orden de la naturaleza o el orden que tradicionalmente se atribuye a la naturaleza. En el caso del oso de peluche pasa justamente eso. El oso de peluche es tanto supraorgánico como supranatural, ¿no? No hay osos de peluche que surjan, ¿no?, por evolución. Decía entonces que es supraorgánico porque justamente sublima, nos pone en otra condición, ¿no? Tal vez en la historia, digamos, de los juguetes o en la historia de las cosas que a los niños les fascinan, ¿no?, el oso de peluche no estuvo siempre, ¿no? Y tiene que ver con un fenómeno más cercano a nosotros, más contemporáneo, ¿sí? Casi que me atrevería a decir que es un fenómeno postdarwiniano, ¿no?, y que se fortalece con la teoría de la evolución de las especies, cuando los animales se hacen muy cercanos a nosotros, cuando se nos hacen familiares, ¿no? Pero bueno, en otro momento analizaremos ese hecho. Pero sí es cierto que en este caso lo supraorgánico tiene que ver porque nosotros sublimamos los sentimientos a través de estos regalos, a través de estas cosas que nos dan. Entonces hay algo supraorgánico en un oso de peluche. Es a esa religiosidad a la cual nos estamos refiriendo. Es una religiosidad que está vinculada a la manera de vivir, ¿sí?, a la manera auténtica de vivir. Pero Jacques Ellul piensa que en la historia son las instituciones religiosas las primeras que se atribuyen esto y que herméticamente, ¿sí?, y que sesgadamente enseñan a la sociedad y enseñan a la historia o a los pueblos cómo se debe vivir religiosamente, qué es la religión. Y para ello crean un conjunto de prácticas, un conjunto de rituales. Después hay un desplazamiento que se da al interior de las instituciones religiosas, dice Jacques Ellul, y es la aparición de las escrituras sagradas. La escritura de lo sagrado no siempre estuvo vinculada a las instituciones. Las instituciones nacieron primero y después, solo mucho después, en algunos casos siglos después, se empezó a escribir. Y se creyó que en la escritura, en el carácter simbólico del libro, de la talla, ¿no?, de lo puesto, del signo que adquiere existencia material, ¿sí?, y que adquiere un valor material en la fijación en un objeto, en un libro o en una piedra de algo,
¿sí? Cree él que hay entonces un primer desplazamiento. Entonces, del gobierno o del poder de la voz, ¿sí? De lo sagrado en la voz, de lo sagrado en la palabra, de lo sagrado en el canto, por ejemplo, se pasa entonces a lo sagrado en la piedra, a lo sagrado en el texto, a lo sagrado en el papel. El tercer desplazamiento que se da en la historia, piensa él, ya aparece en la modernidad, es el desplazamiento a la ciencia. Pero esa ciencia mezclada con religión, o esa ciencia fetiche, podríamos decir, es lo que él denomina el cientificismo, que es la ciencia y que fue la ciencia incluso desde la Alejandría antigua, desde el siglo III o IV, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX la ciencia tuvo ese carácter de fetiche. Hasta el siglo XX la ciencia tuvo ese carácter. Entonces hubo un desplazamiento. El sabio se volvió sacerdote. Y aparece la imagen del científico en el siglo XIX. El sabio se vuelve un sacerdote. Deja de huir a las montañas, deja de irse de los pueblos, regresa a la ciudad, pero regresa a ocupar el lugar que el sacerdote ya no tiene, a ocupar el lugar que la institución sagrada de la religión y que los textos sagrados de esas religiones, esas escrituras sagradas, ya no tienen. Ahora son las sumas, ahora son los tratados, ahora son los manuales de ciencia, ahora es el laboratorio, ¿no? Con todos los artilugios, la bata, ¿no? Y cada uno de los elementos que empiezan a caracterizar al científico, lo que se convierte entonces en el nuevo fetiche, en la nueva instancia de religiosidad. En esos tres desplazamientos, piensa Jacques Ellul, la tecnología no pudo ser. Por eso hubo durante muchos siglos ciencia, pero tecnología no hubo. Y es porque la ciencia tomó en sí, o tomó para sí, esa cuestión de la religiosidad, pero una religiosidad hermética, sesgada, incluso tiránica. El último desplazamiento que se presenta es el desplazamiento de la sacralidad a la sociedad técnica. Entonces es cuando ya la técnica o la tecnología no es ajena a la vida misma. Ya no es algo a lo cual acudes, ya no es algo a lo cual vas en algún momento. Quiero hacerme entender en este punto. Cuando vas a la iglesia, ¿sí? Cuando vas a la iglesia, ves que hay un conjunto de rituales, desde entrar hasta salir. Y hay unos rituales, hay una serie de pasos que debes realizar, y unos momentos. Ahí está un procedimiento técnico que estás realizando. Y hay unos productos tecnológicos, ¿no? Está la misma iglesia o la misma catedral, las sillas, los objetos que se usan para el ritual, todo ello. O sea que todo esto es una construcción técnica y todo esto es una construcción tecnológica, pero es una construcción ajena a la vida del individuo. Es una construcción propia de una institución, es una construcción propia de una idea, de una ideología que se está defendiendo. Cuando pasas a una sociedad técnica, tú no necesitas ir a un lugar para acudir a la técnica, o ir a un lugar para acudir a un procedimiento, o para presenciar la apertura de un escrito, ¿no? Como se hacía en muchas religiones. Una vez al año o 2 veces al año se hacía un acto especial en el que Dios hablaba al pueblo, o en el que los dioses hablaban a los pueblos, como las fiestas religiosas que se dan cada tanto. No, en el caso de la sociedad técnica, tú tienes el mundo en sí mismo, tienes la trascendencia del mundo en sí mismo, y la tienes en el momento en que quieras. Accedes a todo en el mundo, ¿no? Tomas el celular y accedes a todas las cosas que hay en el mundo. Ves todas las cosas, puedes ver todos los lugares que hay en el mundo desde ese celular. No necesitas ir a un lugar, no necesitas ir a un espacio. Necesitas solo saber usar el artefacto, saber usar el dispositivo para poder acceder a ello. Eso la sociedad técnica lo permite. Y hay técnica y procedimientos técnicos en todas las cosas que hacemos, en el estudio, en la familia, en el trabajo. Y claro, estas instituciones religiosas o estos aspectos de la religión siguen manteniendo sus ritos, siguen manteniendo sus formas especiales, pero esas formas especiales, esas formas sagradas especiales, esa sacralidad, no es que la sacralidad en la religión haya descendido en nuestra época, al contrario, ha aumentado. Y ha aumentado justo porque lo sagrado se ha extendido a otros ámbitos de la vida, a otros ámbitos de la sociedad. A diferencia de lo que pueda uno pensar en esta sociedad técnica o tecnológica, y ahí sí
haciendo eco de lo que Jacques Ellul manifiesta a través de su propia ideología de declararse ser un cristiano anarquista, uno ve que las religiones están creciendo, que las religiones se están fortaleciendo. ¿Por qué se fortalecen en un mundo donde supuestamente los objetos vienen a reemplazar, ¿no?, al mundo de los espíritus? ¿No? Los objetos empiezan a adquirir también esos espíritus, los objetos empiezan a adquirir también esa visión casi que animista, ¿no?, primitiva de los primeros pueblos, y empiezan a adquirir eso. La religiosidad se extiende y por eso la religión crece en nuestro tiempo. No sabemos hasta dónde va a ir, pero sí podríamos decir que dentro de estas figuras, dentro de estos desplazamientos de la sacralidad, la sociedad técnica ha heredado con todo el conjunto de objetos tal cosa o tal hecho. Por último, la sociedad técnica, en un texto que se llama Propaganda, que es donde analiza cómo los sistemas de información pueden ser convertidos en propaganda, cómo la información que los gobiernos tienen o que los estamentos tienen puede ser convertida en propaganda. La información manipulada por intereses comerciales o gubernamentales, a eso es lo que Jacques Ellul denomina propaganda. Dos ejes fundamentales de la sociedad. Se hace nuestra sociedad ya no religiosa porque sabemos que la religiosidad está vinculada al todo de las cosas, es transversal, pero es por una parte gubernamental o por otra parte comercial. Y dice que en este caso, a través de la propaganda, nosotros lo que hacemos de alguna manera es glorificar, ¿no? Y ahí está el sentido de la sacralidad, glorificar nuestras propias construcciones, las cosas que nosotros hacemos. Entonces, lo que perseguimos justamente al manipular la información, ¿sí?, es reconducir los intereses, reconducir los deseos de las personas para obtener justamente un beneficio, para obtener justamente una especie de dominación a través del comercio o a través del ejercicio del poder. Pero piensa Jacques Ellul, y por eso lo que ahora en el intermedio hablábamos, y es qué importante es la tarea del filósofo frente a esto, porque dice, la propaganda lo que hace es transmitir información, transmitir valores, ¿no?, a través de la información y creencias a través de la información sin conocimiento. Y aquí la tarea del filósofo justamente es esa, ¿no? De alguna manera es plantar cara a aquello que en el marco de la propaganda, en el marco de la información se utiliza nocivamente frente a la sociedad. Aquí podemos recordar algo que el filósofo alemán Peter Sloterdijk menciona a propósito de la propaganda en los sistemas nacionalistas, ¿no? Dice, ningún nacionalismo habría podido surgir, habría podido emerger sin la propaganda. Hasta el siglo XX, las ciudades más populosas del mundo no tenían más allá de 1 millón o 2 millones de habitantes. ¿Cómo manejas 50 millones de personas? ¿Cómo manejas 100 millones de personas? ¿Cómo las pones a pensar lo mismo? Pues te adueñas de los medios, te adueñas de las imprentas, te adueñas de la información y empiezas a sacar eso, propaganda, es decir, información manipulada. Entonces, claro, él dice, ningún nacionalismo habría sido posible, ningún totalitarismo es posible si no se hace de esa manera. Si no, las personas van a empezar a preguntarse, si no, las personas van a empezar a inquietarse, si no han sido formadas o estructuradas bajo los ideales de ese sistema totalitario o bajo los ideales de ese sistema comercial. Jacques Ellul entonces nos invita a pensar en esto, porque vean lo curioso del asunto. Y otra cosa aún más curiosa, y es que si uno es un cristiano anarquista, ¿no?, y critica la propaganda, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿No? ¿Qué clase de cristiano es el que critica la propaganda? ¿Cómo entender este asunto del anarquismo? En varios estudios sobre la evolución del terrorismo se habla de que hubo una etapa del terrorismo, la primera etapa del terrorismo, que fue en el siglo XIX,
se dice que justo esa primera etapa del terrorismo estuvo influida por movimientos anarquistas y pesimistas, ¿no? La filosofía, por ejemplo, de Schopenhauer, la filosofía de Thoreau, de esos trascendentalistas norteamericanos, la filosofía de muchas de esas personas fueron tomados por movimientos radicales que desarrollaron ciertas acciones, que implementaron ciertas cosas que fueron después tipificadas como formas de terrorismo, y su base era anarquista. Pero era, claro, es el anarquismo de negar, ¿sí? Es decir, de caer en esa especie de nihilismo negativo, ¿no? Es decir, es la nada, ¿no? o la búsqueda de la nada a partir de la negación del otro, ¿no? Eso sería, no la búsqueda de la nada a partir de una intelectualización, una negación de sí mismo, por ejemplo, sino, y de sus propios pareceres, sino es la búsqueda de la nada, que sería el nihilismo positivo, sino la búsqueda de la nada por la negación del otro. A ver, y esa es una invitación a pensarlo, y si este problema del cristianismo anarquista, de hacer filosofía desde el cristianismo anarquista, puede ser posible. ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias. Nuestra época se ha vuelto más inteligente, porque ahora es posible que este tipo de cosas lleguen más rápido. Ni siquiera se necesita ser un experto en literatura, ¿no? O alta cultura, ni nada de eso, para entender que las cosas más pequeñas o más simples pues nos llegan a todos y nos afectan a todos. Uno podría pensar, en vez de criticar la literatura de superación personal, debería uno darse cuenta que en esa literatura de superación personal, en medio de todas las palabras que dicen, le apuntan a frases, sí, que son buenas y que le llegan a todas las personas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo importante? ¿A quién afecta eso?